días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestra Escuela de Gestión de Riesgos, una nueva temporada con 10 sesiones de aprendizaje que tendremos que no te la vas a poder perder. Dar la bienvenida primero a Geraldine Ariza, quien nos va a estar acompañando el día de hoy en esta exposición. Hola Gerald, ¿cómo estás? Hola Nico, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Gerald. Gerald nos va a estar hablando sobre continuidad de negocio y la cultura que deberíamos tener alrededor de este tema. Y antes de empezar, quisiera comentarles un poco sobre la Academia Pirani, este espacio donde ya ustedes, si se han conectado a otras escuelas, sabrán que podrán encontrar información sobre todos los contenidos que tenemos para ustedes en cuanto a gestión de riesgos. Vas a poder encontrar los próximos eventos grandes que tendremos, ebooks, vas a poder encontrar podcasts, videos explicativos cortos, largos, de todos tamaños. Espero que puedan entrar y pues ver un poco el contenido que sacamos semana a semana para ustedes, ¿sí? Entonces, mientras que yo voy a revisar qué pasa con el chat, vamos a poder dar inicio a esta primera sesión que tenemos con Gerard. Adelante. Claro que sí, Nico. Igual, buenos días para todos. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí en la Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. El tema de hoy es súper fundamental, la cultura en continuidad de negocio. Para ello vamos a tener pues una agenda donde vamos a explicar toda la teoría, que son su definición, sus etapas, sus principales beneficios y errores, y una interacción con nuestra herramienta. ¿Listo? También vamos a resolver cualquier duda, inquietud a través de preguntas y respuestas para estar interactuando con ustedes. Entonces, no siendo más, damos inicio pues a la escuela y vamos a empezar con la definición de qué es un sistema de gestión de continuidad de negocio. ¿Listo? Vamos a definir primero qué es un sistema de gestión. Recordemos que un sistema de gestión, independientemente de la norma o el énfasis que tiene, es un ciclo PHBA. ¿Listo? La manera de hacer, verificar y actuar. Y ese es el conjunto de acciones y estrategias de administración de la información que propenden un diseño, una implementación y un mantenimiento. Aquí que tenemos toda aquella documentación que apalanca nuestro sistema, todos los planes que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer capacitaciones, sensibilizaciones dentro de nuestra compañía, también aquellos indicadores que nos van a ayudar a medirnos y a cumplir nuestro sistema de gestión independientemente cuál sea el tema. ¿Listo? Y para complementarlo con la que es la continuidad de negocio, entonces es un conjunto de acciones que se realizan para poder garantizar la continuidad de mi negocio. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer yo para no interrumpir mi actividad diaria y que tenga un impacto sobre mi organización? ¿Listo? Y que ésta se ejecute pues normalmente con sus actividades al día. Tenemos una normativa que nos apalanca pues el sistema de gestión de continuidad, que es la 22301, es una ISO, y ese es el sistema de gestión de continuidad de negocio y es una norma internacional. ¿Listo? Para quienes no los conocen, la invito a que la lean. Tienen los 10 numerales de cualquier ISO y es muy fácil de entender, comprender. No nos explica cómo implementar un sistema, pero sí nos da las bases que debemos tener para cumplirlo. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo que es un sistema de gestión de continuidad de negocio y cómo, pues, entre estas tres definiciones se complementan, vamos a ver cuáles son las fases de continuidad de negocio. Y son 5 fases. La fase 0 empieza con la determinación del alcance. La fase 1, el análisis de la organización. La fase 3 determina pues, la estrategia de continuidad que vamos a implementar en la organización. La fase de respuesta a la contingencia, prueba, mantenimiento y revisión, y la concienciación, que es la que nos habla de la cultura que debemos tener. La fase 5 es una etapa transversal, que desde la fase 0 debemos tenerla presente para que todos en nuestra organización sepan su participación. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a definir cada una de estas fases para que nos quede súper claro, pues, cuál es su alcance. ¿Listo? En la fase 0 hablamos de la determinación del alcance. Aquí, ¿qué determinamos? ¿Qué activos de nuestra organización vamos a validar o queremos hacerle continuidad? ¿Sí? ¿Qué sistema? ¿Qué proceso? Macroproceso, subproceso vamos a analizar. Es una de las etapas donde debemos plantear o citarnos en nuestra organización y empezar a hacer la descripción de cada uno de estos componentes, activos, sistemas y procesos. ¿Para qué? Para determinar dónde están nuestros procesos críticos realmente, es decir, aquella indisponibilidad que alguno de estos presente, qué impacto tendría en nuestra organización. ¿Listo? Entonces, es importante, no todos nuestros procesos en la organización son críticos. Usualmente, ¿cómo determinamos el alcance? Con un juicio de expertos. No solamente que lo determine el dueño del proceso, porque si lo determina el dueño del proceso, para él su proceso siempre va a ser crítico.
Entonces debemos ver un panorama más macro de toda la organización y empezar a desglosar realmente aquellas actividades que donde lleguen a ser interrumpidas por alguna circunstancia nos impactarían pues monetariamente y de pronto en el flujo del proceso de nuestro servicio o producto. ¿Listo? Entonces, lo primero, determinemos el alcance y lo que vamos a hacer. En la fase 1 tenemos el análisis de la organización o el impacto sobre el negocio, más conocido como el VIA. Es una de las fases más largas que más tiempo nos va a llevar y análisis para poder iniciar toda esta continuidad y análisis de continuidad. Entonces, en esta fase basa su actividad en obtener, elaborar, comprender las circunstancias que rodean nuestra organización. ¿Listo? ¿Y cómo lo hacemos? Empezamos a establecer tiempos de recuperación, que es el famoso RTO, recursos humanos tecnológicos de nuestros empleados, entonces cuántos recursos tengo humanos y tecnológicos dentro de cada actividad o dentro de cada proceso que hace parte de nuestra organización, el tiempo máximo tolerable de la caída del servicio, que es el MTPD, y este es digamos, es muy importante el tiempo máximo tolerable porque aquí debemos determinar en cada una de nuestras actividades o procesos cuánto tiempo yo estoy dispuesto a estar caído o por fuera de mi servicio. ¿Listo? Si tengo un plan B o si mi actividad realmente puedo hacer algo alterno, pero no la detengo, pues mi tiempo máximo tolerable va a ser como más justo y no va a tener tanto impacto en mi organización. Los niveles mínimos de recuperación del servicio, entonces yo digo, de mis 5 actividades del proceso, mínimo debo levantar una actividad para no impactar el negocio. Entonces debemos hacer como todo este escáner en el proceso o en la actividad, también de la dependencia con otros procesos. Si estamos, digamos, en un flujo de producción, si yo dependo del proceso anterior, entonces debemos mapear todas estas entradas y salidas de mi actividad, conocerlas muy bien y conocer si me impacta que mi actividad anterior se detenga. Y el grado de dependencia de la actualidad de los datos. Entonces, hay procesos o actividades que dependen mucho de datos. Entonces, también debemos tener pues muy presente si mi actividad debe tener datos actualizados y qué tipo de datos. ¿Listo? Esto también es conocido como el RPO, que es el objetivo de punto de recuperación, pero generalmente siempre se refiere a la cantidad de datos que tenemos y la cantidad de datos que necesitamos para que mi actividad fluya. Ya cuando levantamos toda esta información, podemos determinar qué proceso o aplicaciones son prioritarias a la hora de recuperarnos. Entonces, enlistamos simplemente aquellas actividades que realmente son críticas en nuestra organización. Y en paralelo, ¿qué hacemos? Un análisis de riesgo que en qué consiste en estudiar y determinar las posibles amenazas en que mi organización, mi proceso y mi actividad están expuestos. ¿Listo? Es una de las fases más complejas, que más nos lleva tiempo y que realmente si queremos hacer continuidad de negocio debemos detenernos y realmente hacer un análisis muy detallado, porque esto sería el éxito de que mi continuidad de negocio, donde se llegue a presentar algún evento, realmente sepamos reaccionar. Tenemos la fase 2, que es determinación de la estrategia de continuidad. Entonces, esta fase se basa en determinar qué estrategia de recuperación voy a utilizar, ¿cierto? Para cada uno de los elementos identificados como críticos en la fase 1. Entonces, como ya los tengo identificados, ahora ¿qué me falta? Realizar una estrategia de recuperación. ¿Cómo yo voy a recuperar cada actividad, cada recurso, cada proceso crítico que evalué en la fase anterior? ¿Listo? Y para ello debemos tener, pues, digamos, como unos tips. Definir una estrategia que se pueda probar antes de que suceda el incidente inesperado. Realmente cuando definimos una estrategia debemos ser conscientes en que la podamos realizar, en que mi compañía tenga el costo, digamos, mapeado para poderlo llevar a cabo. Muchas veces en continuidad probar una estrategia no es barato. ¿Listo? Entonces debemos tener en cuenta todos estos recursos o costos adicionales que nos va a llevar a probar mis estrategias para realmente saber si están cumpliendo mis expectativas y estoy volviendo a la normalidad en el tiempo, digamos, de objetivo de recuperación o el tiempo máximo tolerable que estamos planteando en el día. Entonces, de nada nos sirve si yo identifico tiempos máximos tolerables de recuperación, pero mi estrategia no me lleva ni siquiera a la mitad de este tiempo. No quiere decir que mis tiempos estén mal, sino que mi estrategia debe ser cada vez más justa a recuperarme en este tiempo que nosotros establecimos como objetivo. ¿Listo? Entonces, en la fase 2, validamos estas estrategias, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Y, por ejemplo, ¿qué es una estrategia? Si yo actualmente en mi sede principal se inundó,
cuál es mi recuperación o mi estrategia de recuperación, irnos a la sede alterna, ¿listo? O lleva que todo el mundo se vaya a teletrabajo. Ese tipo de estrategia podemos implementar. También si me falla una máquina en producción, mientras viene y de pronto me la reparan, ¿cuál es mi plan o mi estrategia? Que mi proveedor de pronto me preste este servicio, pagarle a otra persona para que mi producción no se detenga. Entonces esas estrategias las debemos tener contempladas. También debemos tener en cuenta que yo, por cada activo o por cada proceso de actividad que puse como crítica, puedo tener múltiples estrategias de recuperación, no solamente una, puedo tener demasiadas, simplemente para ser más robusto en el momento de que se me materialice o se me presente la contingencia, yo sepa, pues, recuperarme en el menor tiempo posible. Vamos con la fase 3, que es la respuesta de la contingencia. Entonces, en esta fase que comienza la implantación de las iniciativas que manifesté en la fase anterior, ¿listo? Y como todo sistema de gestión debemos documentarlas, más que documentarlas, también socializarlas y que todos sepan cuál es su participación en mi plan, ¿listo? Entonces acá tenemos algunos ejemplos como el plan de crisis, planes operativos de recuperación de entornos, procedimientos técnicos de trabajo. Aquí podemos tener todos los planes que queramos, ¿listo? ¿Cuál es la diferencia? Un plan de contingencia es diferente al plan de continuidad. Mi plan de continuidad son todo el conjunto de estos planes, ¿listo? Entonces yo tengo planes de contingencia quizá para cada evento que se me presente o posible evento, ¿no? Entonces, enlisto todos estos planes, soy lo más detallado posible, le pongo un objetivo, le pongo todas las personas que participan, todos los sistemas, tecnología que vamos a utilizar, que son mis recursos humanos o tecnológicos, y luego escribo paso a paso de cómo activo mis planes en situación de crisis. Obviamente esto es bastante rápido cuando activamos un plan, pero debemos tener todo ya coordinado. Si es por un grupo de WhatsApp que vamos a reportar una contingencia, pues que el grupo ya esté creado previamente, que están los participantes que realmente deben estar y cada uno, lo más importante es que sepa cuál es su actividad a ejecutar en el momento que una contingencia se nos, digamos, active. ¿Listo? Porque podemos tener toda la documentación lista, muy buenos planes, pero si no lo conoce nuestra organización, en el momento que vamos a activar un plan de contingencia, realmente puede ser catastrófico. Y recordemos que si establecemos tiempos de RTO, MTPD, estos tiempos es porque mi plan realmente en el momento que se active y se ejecuta va a cumplir con la recuperación que yo espero. ¿Listo? Entonces, respuesta a la contingencia, creación de planes, que todo el mundo lo conozca, súper clave y que estén súper bien documentados. ¿Listo? Tenemos la fase 4, que es la prueba, mantenimiento y revisión. Es una de las fases súper importantes. ¿Por qué? Porque esto hace que mis planes anualmente estén realmente basados o aterrizados a mi organización. ¿Listo? Entonces, para que un plan de continuidad sea eficaz, deberemos comprobar que realmente funciona y mantenerlo actualizado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Al menos una vez al año mínimo debemos probar nuestro plan de contingencia. ¿Listo? ¿Sobre qué? No vamos a probar todos los planes que tenemos porque eso puede salir demasiado costoso para una organización. Entonces vamos a probar aquellas actividades que realmente son muy críticas, que yo digo, sin esta actividad realmente se para toda la operación de la organización y financieramente, reputacionalmente, económicamente vamos a impactarla. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a probar simplemente este plan. ¿Para qué? Para validar si sí funciona, si los tiempos estipulados son correctos, si mi tiempo de recuperación es lo que yo espero, ¿sí? Y segundo, ¿por qué mantenerlo actualizado? Porque todo el tiempo las organizaciones están en constantes oportunidades de mejora o mejora continua como tal. Entonces, si este año cambiamos de máquinas o cambiamos el proceso y yo no mantengo actualizado de pronto mi plan de contingencia, entonces quiere decir que si está desactualizado, pues obviamente en el momento que lo ponemos a ejecutar, no va a ser funcional. ¿Listo? Entonces son dos características que siempre debemos tener para mantener nuestro plan de contingencia al día, que nunca de pronto tengamos previstos frente al momento de que se nos materialice algún evento, alguna circunstancia y no estemos preparados. ¿Listo? Entonces, esta etapa es una de las más importantes porque realmente ponemos a prueba todas las fases anteriores, que no solamente se quede en un papel, que realmente en el momento que lo vamos a validar, pues sea todo un éxito. ¿Listo? Esto también muchas organizaciones, cuando prestamos un servicio, nuestros proveedores o nuestros clientes nos piden cuál es su plan de contingencia frente al servicio que me está
prestando, si es una plataforma, si es un producto, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestros proveedores o clientes también necesitan tener esa seguridad de que mi proveedor o mi aliado tiene un plan por si algo pasa. ¿Listo? También los invito, si ustedes tienen proveedores o clientes, pídanle este tipo de documentos, participen en sus planes de contingencia cuando los van a aprobar. Ustedes también pueden así garantizar que realmente no los va a afectar en el momento que se materialice algún evento para ellos. ¿Listo? Entonces, así podemos corroborar, no solo nos quedemos con el documento, que nos den los tiempos, cuántos se están demorando en recuperarse, etcétera, sino que ustedes lo puedan garantizar. Simplemente vayan como a este tipo como de auditorías o de comprobación de planes como observadores y así garantizan que realmente todos los documentos que les envían son fiables. ¿Listo? Entonces, eso es un consejo que les damos y aquí la fase 4 terminaría. ¿Listo? Y por último, tenemos la fase 5, que es la concienciación. Esta etapa es transversal a todas las fases anteriores que les acabo de mostrar. Es una de las más importantes porque aquí es donde la organización realmente se pone a prueba qué cultura tiene frente a la continuidad de negocio. Entonces vamos a ver de una u otra manera la cultura de la organización en cualquier sistema de gestión. Nosotros debemos hacer campañas de sensibilización, debemos llevarles mensajes realmente que sientan la importancia de su proceso, de su actividad y su rol. Si la persona no sabe de pronto qué hacer en una contingencia, hagámoselo saber mediante ejercicios. Cuando hagamos los simulacros, que es la fase anterior que les mencioné de los planes, involucremos a todo el mundo, que todos sepan qué hacer frente a una contingencia. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando levantamos los planes de continuidad es un grupo de personas muy pequeño y en el momento que hay que ejecutarlo, simplemente 3, 4 personas saben qué hacer y el resto de la organización se detiene porque no sabe su rol o su participación en un plan de contingencia. ¿Listo? Entonces debería ser uno de los planes que apenas ingresa una persona nueva, debe conocerlo, garantizar de lo que lo conozca, en un simulacro que todos participen, que sepan cuál es la continuidad o la contingencia de su proceso, por lo más básico que sea. Si mi proceso no se detiene, simplemente si llega a pasar algo en mi sede, yo cojo mi portátil y me voy a mi casa y sigo trabajando, pero que sepa que es un desplazamiento, que posiblemente le va a tardar 1 o 2 horas que va a detener el proceso. Todos estos tiempos impactan a una organización, por más pequeños que sean y por más contingencia que tengamos. Entonces, también para estar preparados y que a nivel organizacional sepamos si yo hoy decido mandar todas las personas a su casa teletrabajo, esa hora de desplazamiento o 2 horas de desplazamiento, depende de dónde están situados, qué tanto me impacta económicamente. ¿Listo? Entonces, cuando establecemos un muy buen plan de contingencia, sabemos el impacto que este genera económicamente y también para los empleados. ¿Listo? Es un mapeo de todas las posibles opciones de mis recursos que debo hacer. Desde la fase 5, porque es transversal, porque en cada etapa es importante que todos los que participen sepan realmente qué tanto impacta la continuidad y que no lo hacemos por certificarnos, que no lo hacemos simplemente porque ya nos pasó una pandemia y quizá no estábamos preparados, sino porque realmente es fundamental para cualquier organización tener continuidad de negocio. Creo que ninguna compañía, por más pequeña que sea, debería pensar en que mañana si pasa algún evento, posiblemente deba cerrar. ¿Listo? Entonces es más para continuar con nuestros procesos, quizá transformar, renovarnos, pero estar siempre preparados para cualquier evento que se nos llegue a presentar. ¿Listo? Estas son las 5 fases de implementación de un sistema de continuidad de negocio. Son de una u otra manera fáciles de absorber, solamente que es dedicación de tiempo. Realmente el análisis que debemos hacer es tan profundo en una organización que debemos estar siempre, digamos, dispuestos a tener mucho detalle en el momento que hagamos un vía, ¿sí? Que planteemos una estrategia, que todo sea alcanzable. No planteemos estrategias o recuperaciones imposibles para mi organización. Si para mi organización es imposible tener un servidor en la nube, no lo planteemos, busquemos otras alternativas, pero muy reales y sentadas de pronto al contexto de mi organización. ¿Está algún mensaje sobre la evolución de la continuidad de negocio? ¿Cómo lo veíamos de pronto antes de pandemia? Entonces, antes simplemente era un plan donde colocábamos prioridades y riesgos, alternativas de respuesta, roles, protocolos de actuación, mantenimiento y pruebas. Era un todo,
pero muchas veces se quedó en un documento, nunca hicimos escenarios reales, nunca los probamos y nos certificábamos. Entonces el plan era un todo. Ahora, ¿cómo lo vemos? ¿O cuál es su principal objetivo? Ver cuáles son sus roles y su protocolo de actuación. Obviamente, tenemos las otras etapas, que es el análisis del VIA, la estrategia, el mantenimiento, las pruebas, pero nos estamos centrando en qué rol y qué protocolo de actuación yo, como miembro de una organización, debo realizar. ¿Listo? Entonces, veamos que no necesariamente tenemos que pasar por una crisis mundial como la pandemia, sino realmente que antes de que llegue a pasar cualquier otro escenario, veamos la importancia que tiene una organización y cada uno de nosotros en su participación de que mi continuidad o mi compañía continúe sin tener tantos impactos de pronto económicos, sociales o hasta el cierre de la misma. ¿Listo? Entonces, veámoslo así. Un antes era un todo, ahora centrémonos mucho en que mis protocolos realmente sean eficientes y eficaces y el rol que yo cumpla lo tenga súper claro en cualquier contingencia. Traigo los primeros principales beneficios que quizás nos trae la continuidad de negocio. Entonces, ¿qué nos permite? La coordinación entre los empleados. Esto es súper fundamental, que yo sepa mi rol, pero también sepa de pronto cuál es mi entrada y mi salida entre mis otros compañeros de la organización, que se puede identificar los riesgos a lo que puede estar expuesta la compañía y de qué manera puede afectar la continuidad de mi empresa. Entonces también identificar aquellos riesgos que hacen parte de continuidad. Muchas veces, sin necesidad de tener un sistema de gestión de continuidad, nosotros ya tenemos mapeados todos estos riesgos. Entonces, ¿qué hacemos? Sigamos identificándolos, mapeándolos, no solamente por tener un sistema de continuidad, sino por cultura organizacional, tengámoslos presentes. Contar con las respuestas adecuadas al momento de enfrentar una crisis. Porque una respuesta adecuada, porque en el momento que se materialice algún escenario, yo tenga la capacidad y la respuesta de decir, vamos a hacer este plan y lo vamos a activar y nos vamos a recuperar en el menor tiempo posible. ¿Qué pasa con el desconocimiento? Si yo no tengo en cuenta cuántos planes existen, qué plan yo puedo llevar a ejecutar, puede que yo escoja la respuesta inadecuada. ¿Listo? Y esto sería peor frente a una crisis, ejecutar un plan, perder el tiempo de pronto en este plan y que realmente no recuperemos nuestro negocio. Tener la capacidad de recuperarse rápidamente. Aparte de recuperarse rápidamente, que nuestro plan se pueda ejecutar en su totalidad. Era lo que les decía anteriormente, de nada sirve tener un plan muy robusto, pero imposible de ejecutar, ya sean por recursos o porque realmente eso no lo alcanza la compañía de pronto a cubrir económicamente. ¿Listo? Entonces, más que recuperarnos rápidamente, es que mi plan en el tiempo que yo establecí de recuperación lo pueda ejecutar al 100%. Contribuye a mejorar la reputación, también lo hablábamos. Si yo presento un plan de contingencia a mis proveedores o a mis aliados súper robusto, los invito a participar en la simulación de este mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nuestra reputación va a estar muy arriba. Posiblemente podemos traer más proveedores, captar más clientes, porque saben que pueden confiar en nuestra organización y eso es lo más importante. Valor agregado frente a la competencia. Claro, si yo tengo un plan de contingencia probado que sirve y mi competencia no lo tiene, pues esto me va a hacer mucho más visible en un mercado. ¿Listo? Y generar confianza ante los clientes y nuevos prospectos. Entonces, si estamos, no sé, licitando y yo puedo decir, ven, pero yo tengo un plan de contingencia frente a cualquier crisis de lo que te estoy ofreciendo, pues ¿qué nos puede hacer? Nuevos prospectos pueden estar interesados en mi organización simplemente por tener esta continuidad o garantizar la continuidad de lo que estamos ofreciendo. ¿Listo? Entonces son los principales beneficios. Los invito a ver que esto realmente abarca toda una organización, que culturalmente lo debemos hacer. Más que certificarnos es porque cualquier organización, por más pequeña que sea, no está exenta de cualquier crisis, de cualquier evento que se nos pueda presentar. ¿Listo? También tenemos principales errores que pueden pasar en cualquier organización en el momento que yo decido hacer continuidad de negocio. Uno, no identificar sus actividades críticas. Si yo no las identifico porque no conozco mi proceso o mi organización, pues posiblemente estoy analizando actividades que no me van a generar valor en el momento que se me llegue a presentar algo.
¿Listo? Entonces, conozcamos nuestras actividades, realmente seamos muy sinceros en el momento de plantearlas, qué es crítico y qué no es crítico, qué podemos quizá resolver con un plan B sencillo, que no nos lleva mucho tiempo, y realmente esas actividades que impactan mi organización y la detienen, pongámosle toda la atención del mundo. También crear todos sus procesos son críticos, es lo que les decía anteriormente. Muchas organizaciones, si ponemos a los líderes o a los directores de cada proceso a decir qué actividad o qué si su proceso es crítico, para todos es crítico. Realmente seamos muy sinceros en qué proceso y qué proceso no es crítico. ¿Listo? Entonces enlistémoslos, veamos su importancia, su justificación. Si mi proceso es crítico, sepamos por qué lo es y por qué no lo llegaría a ser. ¿Listo? No realizar simulaciones de los planes, lo que les decía, antes de la pandemia todo eran documentos, no gastábamos un tiempo o de pronto también costos en simular estos planes que tan reales eran, si mi tiempo de recuperación era el que yo había colocado en mi plan. Entonces, al no hacer simulaciones, ¿qué pasa? Que en el momento que se me materializa algún evento, yo activo mi plan, pero no tengo la respuesta que yo quería. ¿Listo? No me recuperé en el tiempo que era, no tenía los recursos necesarios, la tecnología, nunca hablé con mi proveedor de pronto de que él fuera mi contingencia. Y hacer todo esto mientras estamos como en medio de la crisis es mucho más difícil. ¿Listo? Implementar el sistema de gestión de continuidad de negocios solo para recibir la certificación. Quizá lo que hacen muchas empresas, solamente por tener la certificación no quiere decir que yo tenga un sistema de continuidad fuerte, sólido, realmente que recupere mi organización. ¿Listo? Entonces no lo hagamos por la certificación, hágalo más por una cultura, ¿cierto? Por garantizar que mi organización a través del tiempo se mantenga y sea fuerte. También que los planes de continuidad solo queden en el papel, también se los había mencionado, más que el papel, que los conozcamos, que toda mi organización sepa cuál es su rol, qué es lo mínimo que necesitamos para recuperarnos y que más del papel todo el mundo se lo sepa. ¿Listo? Y para esto hay cultura organizacional. Entonces, capacitaciones, sensibilizaciones, invitémoslos a las simulaciones, que ellos sean partícipes y se sientan responsables de la continuidad de mi organización. El desconocimiento organizacional de los planes de contingencia. También quizá podemos tener 20, 30 planes de continuidad, pero si toda mi organización no lo conoce, todos los 20, 30 planes, quizá hoy su rol era en el plan A, pero el día de mañana, no sé, la persona que iba a ejecutar el plan B está incapacitada. Yo podría también suplir ese rol si conociera todos los planes de contingencia. Entonces veamos la importancia de que realmente todos sepamos qué hay que hacer, cómo lo voy a hacer, en qué momento se va a ejecutar. Y si no está la persona encargada que lo conoce, yo también puedo apoyar a mi organización a recuperarse de una manera muy rápida. ¿Listo? Traemos un ejemplo de cómo todas estas fases se ponen en práctica, pero en un ejercicio muy real. ¿Listo? Entonces, en la fase 0, ¿qué hacemos? Determinamos el alcance. Entonces vamos a inventarnos un proceso cualquiera. El proceso es vinculación de clientes. ¿Listo? Tenemos un activo que son bases de datos para vincular estos clientes y un sistema que es un aplicativo. ¿Listo? Entonces lo primero que hacemos es determinar el alcance, que yo les decía, qué proceso, qué activo y qué sistema. Este ejercicio lo tendríamos que hacer con todos nuestros procesos y actividades para poder empezar a detallar qué información necesitamos para saber de pronto su proceso, su activo y su sistema. ¿Listo? En la fase 1, que es el análisis de la organización, que es el VIA, entonces, ¿cuántos recursos yo tengo en este proceso? Entonces, por ejemplo, 3 analistas. Ok. ¿Qué activo yo tengo para ejecutar este proceso? 3 equipos de cómputo. Tengo proveedores, tengo 2 proveedores para hacer este proceso. Un RTO de 1 hora, un RPO de 30 minutos y un MTPD de 2 horas. Entonces, quiero decir que el tiempo objetivo de recuperación es que en 1 hora yo otra vez esté vinculando clientes de la mejor manera. El RPO, que es el objetivo de punto de recuperación de cantidad de datos, es 30 minutos. Esto es inferior al RTO. Y un MTPD, que es el tiempo máximo tolerable de interrupción, son 2 horas. Entonces, yo después de 2 horas, si sigo interrumpiendo la actividad de vinculación de clientes, es catastrófico. Miremoslo en una industria quizá financiera, la vinculación de clientes. Entonces estoy vinculando todos los clientes que quieren de pronto acceder a un crédito. Que yo esté por fuera 2 horas es realmente impactante para una entidad financiera como un banco, ¿sí? Que yo no los pueda vincular, estoy perdiendo clientes,
aprobación de préstamos, etcétera. Entonces, empecemos a mirar qué tanto este proceso nos empieza a impactar la organización. ¿Listo? Entonces, la fase 2, determinación de la estrategia. Entonces, la estrategia de continuidad es la indisponibilidad de bases de datos por caída de servidores. Entonces, ¿por qué no tengo mi base de datos de pronto activa en mi aplicativo? Porque se nos cayó un servidor. Entonces, empecemos a ver cómo otros factores empiezan a involucrarse posiblemente en mi continuidad o en el plan de continuidad que yo estoy haciendo. ¿Listo? La fase 3, que es la respuesta a la contingencia. Entonces digo, listo, ya sé que se cayó un servidor, ¿qué voy a hacer? ¿O qué voy a activar? Entonces aquí están todos los planes. Entonces vamos a decir, ¿qué plan voy a activar de todos los que tengo frente a esta contingencia y esta estrategia que decidí implementar? El plan de ERP, el plan de contingencia de servidores y el plan de crisis. Entonces tengamos en cuenta, puedo activar uno o muchos planes al mismo tiempo. ¿Para qué? Para restablecer mi servicio. ¿Listo? Cada uno de estos planes tiene sus objetivos, sus tiempos, sus roles, sus actividades bien discriminadas. Entonces, activo estos 3 planes con todas las personas que participan, simplemente para intentar recuperarme en el tiempo máximo tolerable que coloqué en este ejemplo, 2 horas. Tengo 2 horas para que estos 3 planes me levanten la caída de mi servidor y yo pueda seguir vinculando a los clientes con total normalidad. ¿Listo? Que es nuestro objetivo principal. Entonces, aparte de estas 3 fases de activación, tenemos la fase 4, que es de prueba, mantenimiento y revisión. Siempre que debemos tener una fecha en la que vamos a probar o a simular estos planes que estamos activando. Entonces, acá doy un ejemplo, el 8 de noviembre del 2022 vamos a probar estos 3 planes de esta contingencia en este proceso crítico como tal. Realizamos la simulación, la documentamos de cómo nos fue paso a paso, su resultado y la toma de decisiones. ¿Listo? Es importante documentarlo, ¿por qué? Porque puede que el resultado sea exitoso y yo diga, no, es que yo me levanté o recuperé mi operación en 1 hora. Como puede que diga, no, definitivamente estos 3 planes me llevan a estar por fuera 24 horas. Entonces, ¿qué hago? Una toma de decisiones, empiezo realmente a analizar o aterrizar mi plan y digo, no, definitivamente no me puedo recuperar. Miremos otro plan o otra estrategia para hacerlo mejor. O 2, voy a invertir quizá en un servidor en la nube, ¿sí? Para evitar esto y lo cortamos de raíz. Entonces, mire cómo el mantenimiento y la revisión nos puede ayudar a tomar las mejores decisiones realmente y robustecer mi continuidad y hacerlo muy real. ¿Listo? Entonces, lo importante de este ejemplo es que ustedes sepan cómo vamos involucrando las cosas, porque es un ejercicio muy complejo y detallado en cada una de sus fases, porque debemos plantear todos los escenarios posibles, todas las estrategias posibles y todos los planes posibles para que mi contingencia que yo active realmente tenga el resultado que yo espero. ¿Listo? Entonces, este es el mensaje que les quería llevar. Ojalá pues les quede súper claro las etapas. Vamos a hacer también una interacción con la herramienta, pero Nico, si quieres, miremos si tenemos preguntas por el Hay varias momento preguntas. y las vamos respondiendo. Genial. Nos preguntan, ¿un plan de continuidad necesariamente debe ser posterior a un plan de contingencia? Ok, veamos la diferencia. Yo les contaba, un plan de continuidad es un todo, todos mis planes de contingencia, ¿listo? La diferencia es que si yo presento un plan de continuidad es como tengo 100 planes de contingencia. Lo que yo realmente activo para recuperarme es un plan de contingencia, no mi plan de continuidad. Si yo activo un plan de continuidad, estoy, digamos, activando todas mis estrategias y recuperaciones. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que yo analice cuál es mi contingencia, qué proceso es el que está presentando la contingencia para sí mismo. Cuando yo mapeo los recursos de ese proceso, sé qué proceso es, qué estrategia le está aplicando a ese proceso, aplico mi plan de contingencia. ¿Listo? Entonces, veamos de que el plan de continuidad es un todo, pero realmente frente a una contingencia yo aplico es el plan de contingencia de ese proceso, no el plan de continuidad. ¿Listo? Porque mi plan de continuidad, al ser un todo, pues es como si yo activara todas las contingencias, pero no analizara realmente cuál es el proceso que quiero recuperar. Perfecto, Gerald. Les pediría, por favor, a las personas que nos están poniendo sus preguntas en el chat, que nos las pongan en la sección de preguntas y respuestas para no perder la trazabilidad y poder responder la mayoría de preguntas que ustedes tengan. También les dejé en el chat el link para que puedan ir entrando a la herramienta y hacer el ejercicio práctico que Gerald lo va a hacer en un momento. ¿Sí? Acá nos preguntan,
El plan de continuidad de negocio debe ser gestionado o liderado por el área de TI, debido a que tiene un casi 90% de los temas ellos. Vale, Nico, esta es una visualización o una interpretación errada. No siempre nuestros planes de contingencia o continuidad de negocio es TI. Hemos visto que muchos de nuestros planes interactúan nuestros proveedores, nuestros propios recursos. ¿Listo? Entonces, no lo veamos que siempre que se activa la contingencia es TI. ¿Listo? Pueden haber muchas personas involucradas aparte de TI. ¿Qué es lo que pasa? Usualmente en las empresas de tecnología, claro, en un 90% un plan de contingencia va a ser TI, pero ¿qué pasa en una empresa de producción? En un escenario totalmente diferente. Posiblemente TI no es el que va a ejecutar el 90% de un plan de contingencia. Pueden ser nuestros proveedores, quizá es un mantenimiento, quizá vamos a, en vez de hacerlo una producción, de pronto en una maquinaria lo vamos a hacer manual. Entonces, cuando cambiamos el contexto de compañía, que no sea tecnológica, realmente nuestro plan de contingencia lo puede ejecutar un 90%, muchos roles, y TI un 10%. ¿Listo? Entonces es más el escenario que nos presenten o el core de negocio de una organización el que nos lleva a activar y decir qué recursos o qué área es el que levanta esta recuperación. Perfecto, Gerald. ¿Nos podrías explicar brevemente la diferencia entre el plan de continuidad, el plan de crisis y el plan de contingencia? Ok, entonces el plan de continuidad, lo que les decía, es un todo. Aquí están todos los planes, el plan de contingencia y el plan de crisis. El plan de contingencia es aquellos que llamamos de cualquier nombre que nos ayudan a recuperarnos. Y el plan de crisis es un plan de continuidad. ¿Listo? El plan de ERP, el plan de levantamiento de servidores, el plan de evacuación, todos estos planes que indiferentemente cómo los llamemos dentro de cada organización, lo que nos va a hacer es levantarnos con un plan de contingencia. ¿Qué es lo que pasa? El plan de contingencia es como nuestro nombre global, ¿sí? Pero cada plan lo podemos llamar de la manera que la organización lo entienda, lo comprenda y lo divulgue y todo el mundo sepa cuál es su responsabilidad. Acá también nos están pidiendo si podríamos volver a repetir la definición del RTO, RPO, MPTD. Listo, claro que sí. Entonces, el RPO es el tiempo objetivo de recuperación. Entonces, ¿qué tiempo objetivo en este momento de recuperación tengo frente a mi proceso? ¿Listo? El RPO, que no es medido en todos nuestros procesos. ¿Por qué? Porque siempre habla de cantidad de datos y no todos nuestros procesos tienen datos. Entonces, este es el objetivo de punto de recuperación de estos datos. ¿Listo? Entonces, en el ejemplo que les di, había un RPO, pero si yo les colocara un ejemplo diferente, de pronto en otro contexto de un proceso que no necesita datos, pues yo no mediría el RPO, ¿listo? ¿Por qué? Porque no tengo datos que realmente afecten mi proceso, ¿listo? El MTPD es el tiempo máximo tolerable de la interrupción. Entonces digo, yo tengo un tiempo objetivo de recuperación y espero recuperarme en 1 hora, pero yo cuánto es lo máximo que resisto en mi proceso para recuperarme, no puede ser esa misma hora, yo puedo decir son 2 horas. ¿Listo? Entonces yo digo, tengo una holgura de 1 hora que realmente si no me recupero en mi tiempo objetivo, puedo dar 1 hora de más, ¿sí? Por decirlo así, para recuperarlos. Si ya me paso ese tiempo máximo tolerable de interrupción, yo ya no, yo estoy por fuera, ya realmente interrumpí, digamos, la continuidad de mi organización. ¿Listo? Esta es la diferencia. Siempre tenemos un tiempo objetivo de recuperación, que es el que siempre debería estar alineado con mi plan y que debemos apuntarle a ese tiempo, que digamos es 1 hora, pero yo también debo tener una holgura por, no sé, quizá alguna actividad se retrasó y debo tener esa holgura para poderme decir, después de estas 2 horas, no sé, realmente alerto a toda mi gerencia, a todos los niveles de mi organización y tomamos alguna decisión porque no me puede recuperar en ese MTPD, que es el tiempo máximo que tolero yo estar por fuera con este servicio, este proceso de mi organización. ¿Listo? Perfecto, vamos con una pregunta más. Recuerden, por favor, hacer sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas para poder mapearlas. ¿Cuándo se determina que un plan de continuidad de negocio dio resultado o está dando resultado? Ok, cuando hacemos la simulación o el simulacro como tal. Entonces, yo cuando establezco mi plan, tengo mi actividad, el tiempo que me demoro en la actividad y el responsable. ¿Listo? Esto lleva un plan. Entonces, ¿cómo yo sé que voy bien en el momento que yo digo, no sé, en media hora tenía que haber levantado tal actividad, la levanté? Es como un checklist. A los 10 minutos tenía que haber llamado a mi proveedor y me contestó.
lo chuleo. En los otros 10 minutos tenía que ya haberme levantado en el proceso, lo chuleo. Entonces, en el momento que yo me doy cuenta que realmente mi plan está funcionando y va por buen camino, es en el que yo cumplo mi plan completo, mi actividad, el tiempo que yo estime para esa actividad y que el responsable lo ejecutó de la mejor manera. ¿Listo? Si es en la vida, digamos, real, que ya se materializó y lo estoy activando, yo estoy cumpliendo con esos tiempos. Siempre debe haber alguien revisando mi plan. Por eso, digamos que tenemos un esquema dentro de los planes definidos. ¿Quién va a ser el líder de esa contingencia? Es decir, la líder soy yo debo estar revisando que todas las actividades en el tiempo y el rol establecido se estén cumpliendo a cabalidad tal cual como lo aterrizamos en un plan. ¿Listo? Entonces, si ya empiezo a retrasarme, entonces desde que me atrase en una actividad ya digo, ya no es una hora o media hora, sino empezamos a sumarle tiempo y a decir, realmente nos estamos pasando del tiempo objetivo de recuperación. ¿Listo? De esta manera es como un checklist, véanlo así siempre. Debo ir chuleando todas las actividades. Y en el simulacro funciona igual. Simplemente cojo mi plan y empiezo a chulear. ¿Y qué toma anotación o observación cuando veo que una actividad realmente se tardó más tiempo? ¿Para qué? Para tomar decisiones. Si replanteamos la actividad o realmente estipulamos que el tiempo o máximo tolerable de interrupción no son 2 horas, sino 3, porque esta actividad la estimamos mal cuando, digamos, documentamos el plan y realmente no son 2, sino 3 horas. ¿Listo? Entonces, la importancia de hacer un simulacro y de llevar y que tenga un líder nuestro plan para que vaya tomando, digamos, listado de todas las actividades que se están ejecutando en el momento preciso y en el tiempo estimado. Perfecto, Gerald. Nos están preguntando si es que vamos a estar compartiendo las memorias. Pues en el chat les estoy contando de que sí, la próxima semana les estaré haciendo llegar la presentación que están viendo ahora y la grabación de esta sesión. Veo que tenemos muchas preguntas más, no sé si les parece que podamos ir avanzando con la parte de práctica y de ahí ir respondiendo las preguntas que estarían faltando, ¿sí? Dale, Nico, súper. Gerald, nos preguntan mucho también Sí. qué es chulear, entonces, Okay. dale, check. Darle check, sí, como ¿No? decir, esto está bien o está mal, ¿listo? Dale, entonces, les compartí también por el chat el link para que puedan entrar ya a la herramienta donde van a poder hacer el ejercicio práctico con Gerald. Gerald, no sé si podemos ir viendo la herramienta para que vean más o menos cómo se ve. Listo, claro que sí, Nico. Entonces, bueno, cuando ustedes ingresan a la herramienta ya con un usuario, entonces iniciamos sesión para empezar el ingreso a nuestro sistema como tal. Entonces, déjame, ingreso a formación, listo. Bueno, ya estamos en nuestro sistema, tengamos presente varias cositas. Uno, que estoy en el sistema de ORM, que es gestión de riesgos operacionales. Recuerden que tenemos otros sistemas como seguridad de la información, lavado de activos y compliance, que es cumplimiento normativo. Y ustedes en su versión gratuita van a tener aquí, donde dice Pro, la opción de cambiarse a planes que tenemos también disponibles. En este momento vamos a hacer el ejercicio en el plan Pro, para que ustedes lo tengan presente. De pronto si van a otros planes, no ven lo que yo les estoy mostrando. ¿Listo? Esto es simplemente para que conozcan nuestras funcionalidades, cada plan que tiene, y ustedes puedan ingresar e interactuar de la mejor manera. ¿Listo? Actualmente nosotros tenemos módulos, y en estos módulos tenemos procesos, riesgos, controles, eventos, planes de acción y reportes, que es todo el ciclo de gestión de riesgos del sistema de gestión de riesgos operacionales. Entre nuestra mejora continua y nuestra evolución de la herramienta en procesos, en la creación de cualquier proceso, quisimos traerles cómo empezamos a analizar desde los procesos la continuidad de negocio y la evaluación de la criticidad. Entonces, vamos a crear un proceso, ¿listo? Desde cero, para que ustedes vean cómo se crea y cómo lo evaluamos. Entonces, el nombre del proceso, vamos a decir proceso contable. Él nos pregunta qué tipo de proceso es, estrategia misional o de apoyo, es decir, que es misional, y su categoría, si es un macroproceso, proceso o subproceso. ¿Listo? Vamos a decir que es un macroproceso, o sea, el nivel más alto, y vamos a darle una descripción, si la tenemos, de ese proceso contable. Si tenemos documentación para anexarle, simplemente acá exploramos en nuestro computador, adjuntamos el documento para poderlo crear. ¿Listo? Pues vamos a continuidad de negocio y evaluación de criticidad, el que nos dice un MTP, que ya lo hablamos en la presentación, que es el tiempo máximo tolerable de interrupción, y la calificación por actividades críticas.
¿Cuál es la idea? Que aquí en el botón agregar empecemos a crear todas las actividades de mi proceso. Es como es el proceso contable, vamos a decir que una de las actividades es pago de nómina. Ejemplo, pago de nómina y le damos una descripción. ¿Listo? Y empezamos a través de estas variables a calificar la criticidad de mi proceso. Ya ahorita les voy a mostrar que todas estas variables son customizables, son, digamos, también adaptadas a cada metodología de cada organización. Si ustedes evalúan la criticidad de sus procesos con otras variables, las podemos cambiar y también como adecuar a cada uno de ustedes. ¿Listo? Acá tenemos las transversales, las que nos dice la norma y que pueden aplicar para cualquier organización si no han hecho continuidad o no tiene evaluadas las actividades de su proceso. Esto sería un ejercicio muy práctico para que ustedes lo hagan. Lo primero que nos pregunta es la afectación del cliente externo. Entonces, ¿cómo afectamos mi cliente externo si yo no pago la nómina? En unos niveles o unos rangos de tiempo. Desde 0 a 4 horas, si yo no pago la nómina, puede ser insignificante. De 5 a 12 horas puede ser insignificante, pero de 12 a 24 horas ya es crítico o empieza a ser de una u otra manera moderado o severo la criticidad de que yo no lo haga. 24 a 36 días, catastrófico, porque donde yo no pague la nómina, en un rango de 36 a 38 días, realmente es un mes que estoy esperando o deteniendo que mis empleados tengan su pago. ¿Listo? ¿Qué hace la herramienta? Un promedio, y lo que hace es, valga la redundancia, promediar todas estas calificaciones que le di y me está indicando que estoy afectando severamente esta variable. ¿Listo? Y así con todas las variables a continuación. Incumplimiento normativo. Entonces, de 0 a 4 horas puede ser insignificante, de 5 a 12 horas leve, de 12 a 24 días ya puede ser moderado o severo, y entre más días puede ser cada vez catastrófico legalmente que yo no pague una nómina. ¿Listo? Afectación de la imagen y reputación. Desde 0 a 4 horas puede ser severo, puede que todo el pasillo de nuestra organización esté hablando de que no nos han pagado, ¿cierto? Entonces son variables que de pronto su criticidad es mucho más alta. ¿Listo? Afectación al cliente interno, pues los que se van a ver afectados son nuestros clientes internos, que en nuestra organización son nuestros colaboradores. Entonces, en cualquier hora puede que sea catastrófico que nosotros no les paguemos a tiempo. ¿Listo? Y por último, la última variable, afectación de rentabilidad de los ingresos. Entonces, de 0 a 4 horas puede ser insignificante, de 5 a horas leve. De esta manera empezamos a calificar objetivamente pues cada variable y en los rangos de tiempo que tanto estamos afectando. ¿Listo? El que hace automáticamente me está diciendo que mi actividad es crítica. ¿Listo? Que esta actividad donde se llega a materializar un evento que yo no pueda pagar la nómina es bastante crítico para mi organización. Le damos a agregar y él automáticamente empieza a calcular. Entre más actividades ingresemos, él lo que hace es un promedio y nos va diciendo qué tan crítico es mi proceso con todas las actividades pues que él tiene, digamos, adentro. ¿Listo? Entonces acá en una forma de tacómetro lo que nos está diciendo es que su impacto es alto y una descripción. La interrupción del proceso impacta considerablemente la continuidad del negocio. Se debe priorizar la estrategia de recuperación y los tiempos de recuperación. Entonces es una de las actividades que yo debería plantearle una estrategia y un tiempo de recuperación rápido para no impactar mi negocio o no impactar mis clientes internos que son mis empleados. ¿Qué pasa donde yo no pague una nómina? Posiblemente en una semana mis clientes van a dejar de ir a trabajar. Y si no van a trabajar, pues interrumpo otros procesos, no produzco o no presto un servicio y mi impacto cada vez va a ser mayor. ¿Listo? Por último tenemos el MTP, que es el tiempo máximo tolerable de interrupción. Entonces el que me dice, seleccione un rango de tiempo de este proceso que usted va a estar por fuera. 0 a 4 horas, 5 a 12 horas. Entonces yo digo, puede estar de 5 a 12 horas. ¿Listo? Máximo tolerable de interrupción. Y coloco una descripción. Debo cancelar mi nómina antes de 12 horas para no generar un impacto en mis empleados. De esta manera, ya tenemos nuestro MTP, la calificación de criticidad de una o varias actividades y simplemente creo el proceso. ¿Listo? Entonces, de esta manera ya lo creé y ya tenemos calificado mi MTP y las actividades críticas del mismo. ¿Qué otra funcionalidad tenemos de continuidad?
En riesgos, nosotros usualmente en cualquier sistema estamos identificando riesgos de todo tipo. Y en riesgo operativo, al crear un riesgo y calificarlo, me está haciendo una pregunta. ¿Este riesgo afecta la continuidad de negocio? ¿Sí o no? ¿Listo? Si no afectara, lo dejamos pues sin cliquear. Si sí, los empezamos a mapear. Entonces veamos, desde cualquier otro sistema ya estamos identificando riesgos de continuidad, solamente que quizá lo tenemos en riesgo operativo, ¿sí? Pero lo podemos empezar a tener presente, ¿listo? Podemos también crear campos personalizados donde diga sistema de gestión ambiental, continuidad, seguridad, salud en el trabajo. Entonces, usualmente son los otros sistemas que nosotros desde riesgo operativo podemos identificar riesgos. Si le damos continuidad, le damos guardar cambios y este riesgo queda asociado a continuidad, ¿listo? Apertura falsa de cuenta. ¿Y qué tenemos en nuestro módulo de reportes? Si vamos al mapa de calor, tenemos todos los riesgos de la organización, nuestro riesgo inherente y residual. Esto es súper didáctico, simplemente con un clic podemos agregar o quitar información mediante filtros. Seleccionamos el sistema en el que estamos, que es ORM, y simplemente agregamos el filtro del campo que acabamos de crear, que es sistema de gestión. Si le doy en sistema de gestión, agregar, digo, yo quiero traer los riesgos de continuidad y automáticamente me trajo el riesgo que yo acabé de seleccionar como continuidad. ¿Listo? Con ese campo personalizado. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde yo creo campos personalizados? En el símbolo de engranaje, en ORM, campos. Aquí con cada uno de nuestros formularios podemos crear campos que no estén en el formulario inicial. ¿Listo? Y si vamos a riesgos, yo tengo el campo creado de sistema de gestión. Simplemente acá en el botoncito de agregar, coloco cómo quiero que se llame mi campo. Si es un texto corto, largo, cómo va a ser la respuesta, o un menú de selección como tal. Vamos a poner, digamos, ambiental, continuidad, y simplemente de esta manera ya tengo mi lista para seleccionar. ¿Listo? Le damos guardar en borrador. Antes de publicarlo en nuestro formulario, aquí en vista previa lo podemos visualizar. Entonces, es mi formulario normalito y el campo que acabo de crear y lo despliego. Entonces aquí veo, ok, mi campo quedó bien creado, ¿sí? Y ahora sí, de esta manera lo puedo publicar. En el momento que yo le doy publicar, en mi formulario va a aparecer este nuevo campo. Entonces, de esta manera sencilla podemos crear nuevos campos y poder hacer el filtro en reportes que les acabo de mencionar. ¿Listo? Esta es la manera de pronto de que identifiquen desde otros sistemas ya los riesgos que tienen de continuidad de negocio para poder pues clasificarlos. ¿Listo? Este es el ejercicio que les quería mostrar. Tengamos en cuenta que todo ciclo de gestión de riesgo desde otro sistema lo podemos hacer, podemos crear riesgos que son transversales a mi organización, como lo son de continuidad. Entonces, desde el sistema ORM yo ya tengo riesgos identificados posiblemente que me apegan a continuidad de negocio. ¿Listo? Mientras nosotros de pronto seguimos creciendo en la herramienta, en su evolución, y más adelante les podamos ofrecer todo un sistema de gestión de continuidad de negocio. ¿Listo? Entonces, Nico, esta es toda la presentación del día de hoy del tema de continuidad de negocio. Listo, Yera, tenemos varias preguntas, vamos a tratar de responder algunas de ellas. Viviana nos dice, ¿cómo sé qué riesgos apuntan a continuidad? Ok, cuando nosotros hacemos la calificación o validamos el riesgo en su impacto y frecuencia, ¿listo? Por más que sea un riesgo operativo, por ejemplo, si yo veo que mi control es la activación de un plan de contingencia, eso es un riesgo ya de continuidad de negocio, donde yo digo, la única manera de controlarlo es que yo tenga un control con un plan que active en el momento que se llegue a materializar. Entonces, de esta manera, si yo veo que interrumpe la continuidad de mi negocio, ese riesgo ya es continuidad. ¿Listo? Entonces, llevémonoslo en la cabeza. Cualquier riesgo que interrumpa, sea minutos, horas, mi continuidad de una operación, ya es de continuidad de negocio. ¿Listo? Puede que yo desde riesgo operativo, si yo no tengo un sistema de continuidad de negocio, lo empiece a controlar, pero ya hace parte de este listado de riesgos. Perfecto. Acá hay una pregunta interesante. ¿Qué tan importante es el plan de contingencia para un contador? Súper importante. ¿Qué pasa con un contador si realmente tiene, digamos, toda su información en Excel o en bases de datos? Y realmente se cae esta base de datos, perdimos el Excel, perdimos todo a nivel contable lo que estabas haciendo, no sé, de un día.
Entonces, si yo no tengo un plan de contingencia donde yo tenga un backup, ¿sí? Donde quizá yo no guarde solamente la información en mi ordenador, sino también en un servidor o en la nube. Entonces, si yo no tengo ningún plan de contingencia, simplemente perdí la información, impacté la organización, impacté mi proceso y no pude recuperar. ¿Listo? Entonces, la importancia en que cualquier actividad, cualquier proceso, cualquier organización, por más, digamos, básico o administrativo que sea mi función, siempre va a haber algo que si yo lo llego a perder, va a impactar. Perfecto. Vamos con otra pregunta. ¿Cuáles son los planes de contingencia mínimo que deberíamos tener y que deben de formar parte del plan de continuidad? Ok, ¿cuáles son los planes mínimos? El de crisis, ¿listo? ¿Cómo yo me levanto de una crisis? Los planes de pronto de evacuación, los planes de sedes alternas, los planes de proveedores también que me van a brindar un servicio en el momento que falle. Entonces, como mínimo, deberíamos tener mapeado si yo fallo, mi proveedor, ¿cómo me va a ayudar? Si yo fallo, tengo una sede alterna, no la tengo. Si yo fallo, mis trabajadores pueden seguir en la sede o tengo una posibilidad de mandarlos a la casa o funciona igual. ¿Sí? Si es una empresa de producción, imagínate, no podríamos irnos para la casa a seguir trabajando, pero si yo tengo un proveedor o otra sede que me presta el mismo servicio, me puedo levantar. ¿Listo? Esto es lo mínimo. Entre más a la minucia vayamos, obviamente nuestros planes van a ser más robustos y más planes, pero los mínimos y los más conocidos son estos. Perfecto, Gerald. Nos están preguntando sobre la herramienta, cómo se obtiene. Pues justo ahora les estoy volviendo a compartir el link. Les quería recordar que este link que les he mandado los lleva a una prueba de 30 días gratis donde van a poder tener todas las módulos, actualizaciones que estamos sacando, que Gerald ha presentado. Tenemos procesos, riesgos, controles, eventos, cómo puedes manejarlo, cómo puedes manejar de una manera más fácil la gestión de riesgos. Y pues, como les decía, son 30 días gratis. Las personas que me vuelven a preguntar por la presentación, pues recordarles que vamos a estar compartiéndolas al final, la próxima semana, les estaré haciendo llegar la presentación y la grabación. Y ahora no sé si tú quieras ir como al módulo de preguntas y respuestas y escoger dos más para poder Sí, terminar. Nico, nos han Sí. preguntado mucho sobre las variables en la herramienta. Entonces, en el símbolo de engranaje, cuando vamos acá al módulo de calificación del proceso, que es una tarjetica, están las variables que acabamos de ver, ¿listo? Y sus niveles. Entonces, niveles de criticidad, insignificante, leve, moderado, severo, catastrófico. Recuerde que muchas compañías lo pueden manejar como bajo, medio o alto. Están las variables de continuidad, que son las que acabamos de calificar. Entonces, ustedes no están sujetos a solo calificar estas variables, sino a ingresar sus propias variables, ¿listo? Y los rangos de tiempo también. Si ustedes dicen, no, es que mi organización no maneja horas, sino minutos, pueden ingresar rangos nuevos, ¿sí? De simplemente minutos, para que cada vez sea más, digamos, severo la calificación o más crítico en el momento que lo estemos haciendo. ¿Listo? Entonces, esto sí es parametrizable, vi varias preguntitas de esto, entonces, esto sí es parametrizable de acuerdo a su metodología, ¿listo? Los niveles de criticidad, las variables y los rangos en que vamos a calificar las actividades críticas y el MTPD. Vamos a escoger de pronto otra preguntita ya para terminar, Nico. De acuerdo al MTPD, en el ejemplo es de 2 horas. ¿Cómo se lo obtuvo y se exige algún límite de máximo? No, en el ejemplo simplemente colocamos 2 horas, pero ¿cómo lo obtuvimos? Cuando tú empiezas a mapear todos tus procesos y actividades y realmente dices, si yo estoy media hora por fuera, detengo mi proceso, o 10 minutos por fuera, o 5 minutos. Hay actividades que realmente desde el primer minuto tú ya impactas toda la organización, ¿listo? Estos tiempos son, digamos, detallados o tú los calculas con juicio de expertos, ¿listo? Entonces, no solamente el dueño del proceso, sino en el momento que lo estamos estipulando, varias personas de la organización mediante una mesa se reúnen y empiezan a debatir mediante su proceso documentado y los tiempos actuales que manejan las actividades, si yo estoy por fuera, cuánto tiempo máximo lo podría tolerar. ¿Listo? Que este tiempo de tolerancia, ¿qué es? Que yo de pronto no incumpla un contrato, que yo no incumpla una prestación de servicios. ¿Para qué? Para posibles multas, sanciones. ¿Listo? Si yo con mi proveedor tengo tiempos ya estipulados y condiciones bajo un contrato,
busquemos de que yo me recupere antes de que yo le incumpla a él y pueda posiblemente pues tener alguna repercusión, ¿cierto?, en mi organización. De esta manera es que estipulamos los tiempos, con juicio de expertos, que todos conozcan mi actividad, mi proceso, y que yo tenga claro qué estoy impactando y cuál sería su consecuencia. Listo, Nico, creo que se nos acabó el tiempo. Dale, Gerald, podemos hacer una última pregunta y cerramos. Claro que sí. ¿Qué significa antecedentes de materialización y periodicidad de ejecución? Listo. Los antecedentes son todos esos eventos que ya se nos han presentado, ¿sí? Entonces yo, por buena cultura, dentro de mi organización debería tener mapeado todos aquellos eventos presentados y cuáles son de continuidad, ¿listo? Cuando yo tengo, digamos, historia, mis planes pueden, basados en esa historia, tener una recuperación o más rápida porque ya nos pasó y podemos saber qué hicimos, cuánto nos demoramos y si la solución fue la más efectiva. ¿Listo? Entonces, a raíz de esa historia, que son eventos ya presentados anteriormente, puedo tener un plan mejor estipulado y un tiempo de recuperación a favor de la organización. ¿Listo? Siempre con la historia podemos hacer este tipo de ejercicios. Listo, Gerald, muchísimas gracias por esta explicación. Creo que nos vamos con un conocimiento más amplio sobre continuidad de negocios. Justo ahora les estoy poniendo mi correo nicole.alcocer@pirani.co. Si en caso no hemos podido llegar a responder alguna de las preguntas que ustedes tenían, pues nos vemos entonces la próxima semana, donde vamos a estar hablando sobre gestión de riesgos en AML, todo lo que es lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Los esperamos, muchísimas gracias, que tengan un lindo jueves.